¿Tenemos preguntas? Mario, yo te quería hacer una pregunta, Sí. pero primero le pido disculpas a los compañeros porque la semana pasada no estuve y es una pregunta que me quedó pendiente de la clase anterior. Algo que había No. surgido en el operativo. En el teórico empezamos hablando de lo real y después en el operativo recordé ahí una frase de Lacan que decía: nosotros hacemos síntomas para no sentir angustia, ¿no? Y entonces había hecho una correlación entre inhibición, síntoma y angustia, y había dicho que la angustia iba por el lado de lo real, la inhibición por el lado de lo imaginario y el síntoma por el lado de lo simbólico. Quería ver Sí. qué tan afuera del recipiente, como dice Lelutier, volqué mi contenido. No, está perfecto, Está bien. porque la inhibición es una suspensión transitoria o permanente de una función del yo. Y el yo del que estamos hablando pertenece al registro imaginario. Tal vez este sea un concepto difícil de entender por qué nuestra vida es imaginaria, pero voy a seguir insistiendo en que nosotros estamos encarrilados, encausados en una novela personal, distinta de la de otros, hecha de fantasías, de recuerdos, de vivencias, de percepciones, de representaciones, de significantes, de discursos. Es como un canal que nos contiene, pero al mismo tiempo un poco nos asfixia. ¿Y por qué nos asfixia? Y porque es muy difícil salirse de esa novela. Los pocos momentos en que podemos hacerlo, por alguna razón, por algún sufrimiento, es en análisis. Porque el análisis, al enfocarse en el discurso del sujeto, pone en cuestión esa novela y nos lleva a una categoría que se llama resignificación retroactiva. O sea, los hechos de la vida ya fueron, no están más. ¿Y qué quedó? Quedó la narrativa, que es antojadiza. Por eso se dice en filosofía, y esto lo sabe Ramiro mejor que yo porque es filósofo, que no hay hechos, hay interpretaciones, hay perspectivas respecto de los hechos. Es como pasa con los libros de historia. A nosotros en el colegio nos han embretado en una versión de la historia argentina, por ejemplo, y así de cualquier país. ¿Y por qué nos han embretado? Porque es la versión de un autor. ¿Y en qué se basó ese autor? En documentos, en otros escritos, en otras historias de otros autores, en su propia ideología, en su mirada sobre los acontecimientos narrados. Pero un libro de historia no son los hechos, es una narrativa y bastante sesgada. Nosotros acá en Argentina tenemos varios autores historiadores. Pero ¿qué pasa? En el colegio nos enseñan una historia, que es la historia de Mitre. Y ya sabemos quién fue Mitre. Por supuesto, fue un gran presidente, hizo muchas cosas, pero tiene un sesgo ideológico determinado que cada tanto vuelve en nuevas generaciones bajo la forma de lo que llamamos el liberalismo. Pero tenemos otras versiones que no están en las bibliotecas de las escuelas, pero sí están en las librerías. Un autor que tenemos contemporáneo y que cada tanto lo vemos en televisión es Felipe Piña. Otro es Pacho O'Donnell, que tienen una mirada diferente de la historia argentina y entra dentro de lo que algunos llaman revisionismo. Porque es lo mismo que le pasa a un chico con sus padres. Sus padres les cuentan cómo son las cosas y no hay manera de retrucarles. Es la santa verdad. Y lo mismo hacen con nosotros. Por eso Michel Foucault
batalló tanto contra las instituciones escolares, las comparó con las cárceles y con los loqueros, o sea, formadores de opinión, pero formadores a la fuerza. Hay pocos lugares en donde haya la posibilidad de acceder a distintas versiones y debatir y llegar a conclusiones personales sobre las cosas. Volviendo a la inhibición es, como dije, una suspensión temporaria o permanente de una función del yo. Es cuando uno tiene conciencia y dice, estoy inhibido, no sé qué hacer. Sabía qué hacer, pero no lo puedo hacer ahora, no me sale. El caso más patético, si quiere, de la inhibición es la inhibición sexual, que depende de la circunstancia, se puede o no se puede. Por supuesto que circula el mito, sobre todo entre las niñas, de que el pene es un órgano manipulable, que es como un dedo. Yo cuando quiero lo retraigo y cuando quiero lo paro. Pero el pene es absolutamente autónomo, tiene mucho que ver con nuestro pensamiento, con nuestros afectos, con nuestros estados de ánimo. Y ustedes me pueden traer al más potente de los hombres y de repente se inhibe por algo circunstancial y no puede, literalmente no puede, está inhibido. Y de ahí en más, los ejemplos que quieran. El síntoma, efectivamente, es del orden simbólico porque está en lugar de otra cosa. Y esa otra cosa es una frase o algo que sucedió. Por ejemplo, un trauma. ¿Qué es un trauma? Es un golpe psíquico. Así como el físico se llama traumatismo, el golpe psíquico se llama trauma. Y Freud desarrolló ampliamente la teoría del trauma. Y uno de sus discípulos, Otto Rank, planteó la hipótesis del trauma del nacimiento, que por el solo hecho de nacer y de perder el paraíso, atravesamos una situación traumática. Y vaya si es una situación traumática. Pasa que si según Freud todavía no hay psiquismo, lo que queda es un registro corporal de ese trauma. Porque no solamente es un trauma a todo nivel, sino que además es el acceso a un mundo caótico, agresivo, hostil, y hay que adaptarse. Un chico necesita de un otro, el primer gran otro, que lo lleve a una adaptación a esa nueva realidad, que es la vida extrauterina. Pero como tenemos un registro, inconscientemente queremos volver a la vida intrauterina. Y esto se llama pulsión de vida. Nosotros en cada momento de nuestras vidas, ahora por ejemplo, tenemos en el inconsciente ese deseo, volver a la vida intrauterina. ¿Y cómo se manifiesta en la práctica? A través de una traducción, una transformación. ¿Y cómo podría ser? ¿Cuál podría ser un ejemplo de esa transformación? Quiero ser feliz. Quiero que se me cumplan tales y tales deseos. Quiero volver a la paz, aquella que se perdió, lo que Freud llama el estado de nirvana. Sabemos que los orientales, por ejemplo, los que viven en Nepal, en el Tíbet, consideran que el nirvana es el último estado de la espiritualidad. Perdón, la iluminación, sí. Joana.
No, la iluminación, le llaman, sí. La iluminación. Pero es como si el deseo del sujeto que aspira al nirvana es como si quisiera despojarse de toda materialidad y ser puro espíritu. Y por eso hay monjes que logran estados de suspensión orgánica muy prolongados, que nosotros seríamos incapaces de lograr, y podríamos decir que están muy próximos al estado de nirvana. Y el estado previo al nirvana es el estado llamado Mahatma. Por eso Gandhi era Mahatma, no era el nombre de Gandhi, Mahatma Gandhi. Creo que el nombre era Mohamed. Marcela Davidson, ¿cómo estás? ¿Cómo te va, Mario? Gracias. Bueno, puede ser que voy a hacer un comentario de mi vida personal ahora con respecto a lo que estás mencionando, sobre todo porque me llegó mucho este tema de aquellas personas que están aspirando a ese nirvana, de ese paraíso perdido. Y bueno, yo tuve una relación muy intensa con un hombre que aspira a esa santidad, al camino de la santidad, así, digamos, literalmente dicho por él. Obviamente esa relación se terminó y no llegó nunca pasó por el lado de lo físico, porque dentro de toda su construcción cultural, verdaderamente estaba muy convencido bueno, de esto como que el cuerpo no tenía que... Y la verdad es que en todo ese periodo yo sentí como que al principio entre dos personas, viste que uno se sienta a veces como, o yo no soy lo suficientemente atractiva, o cosas así, pero en el fondo había algo de mí que lo podía abarcar y entender porque también es como que me despegué del cuerpo, ¿viste? Como que había algo mucho más sublimado y que aspiraba a otro tipo como de un amor diferente y me parece que en algún lugar esto de lo carnal, no sé, como que se conecta mucho con un deseo muy primario, por un lado, pero que se puede superar, o sea, como que no es algo tan fundamental. Bueno, yo sé que esto iría en contra de todo lo que es el psicoanálisis y de todo, pero me parece que puede haber un muy buen encuentro espiritual también con otra persona. Te digo porque lo viví y lo transité y nada, eso. Sí, seguro. Seguro que hay niveles de encuentro entre dos personas, sobre todo en el plano del amor. Hay amores muy carnales y hay amores muy espirituales, que casi como prescinden de lo carnal. Pero yo les he traído alguna vez una frase de Sábato que me pareció brillante, porque dice, una precariedad del alma es su imposibilidad de ser sino mediante la carne. Es como si nos fuera imposible concebir el puro espíritu. Obviamente que los creyentes, los místicos, tienen esa creencia que nosotros estamos atrapados en un cuerpo material desde ciertos puntos de vista llenos de vicios y de desviaciones y de cosas así, pero que hay otra esfera en donde rige la pura espiritualidad. Yo a veces lo escucho, digamos que no es que le presto demasiada atención, pero a veces aparece en la radio o en la televisión
Claudio María Domínguez. Lo tienen, ¿no? Bueno, ese es un personaje que se hizo famoso hace muchos años porque ganó un concurso de Godol Pregunta. Y después creció y entró en este mundo espiritual y tiene programas, y tiene cursos, y él te habla del Sai Baba, de la Madre Teresa y de un montón de personajes que van por la onda de lo espiritual, pero a mí me hace mucho ruido cuando él habla de lo que pasa después de la muerte. Y te lo dice como si él hubiera pasado por ahí. Y que yo sepa, por lo menos, lo que se dice en todo el planeta es que de ahí volvió uno solo. Y es una versión, pero él, muy suelto de cuerpo, te afirma que después nos convertimos en luz, en una energía que viene a formar, a integrarse con una energía mayor, y ya ahí me perdí, ya cambio de canal. Pero bueno, es parte de lo que podríamos llamar ideológico, o que tiene contactos con la fe. Ahora, volvamos un poco al andarivel en donde estábamos, ¿no? Habíamos visto lo del síntoma y habíamos visto que la angustia pertenece al mundo de lo real, porque rige lo imposible en el sentido de que demasiado no se sabe qué es cuando la angustia no tiene objeto, como decía Freud. Lacan dice que sí, que tiene un objeto y que es el objeto A, pero Freud decía que la angustia es una especie de nebulosa que nos ataca y a veces nos produce enorme sufrimiento. De hecho, la angustia es parte de la vida cotidiana. Hay muchas cosas que nos angustian, pero según Freud, cuando ya hay algo concreto que genera la angustia, ya esa angustia se transforma en miedo. Entonces ahí tenemos los tres registros del nudo Borromeo y tenemos las tres categorías del librito de Freud, inhibición, síntoma y angustia. La angustia es algo típico del neurótico. Nosotros somos seres angustiados por muchas razones. En principio porque estamos sujetos a la castración simbólica. Y el punto culminante de la castración simbólica, aún en el caso más extremo, que podría ser el caso del psicópata, todos sabemos que nos vamos a morir. Es decir, la finitud, la noción de finitud. Ahora, como la castración es un concepto, pero se transita en la vida cotidiana, especialmente en la infancia, en donde aparece primero la frustración de mano de la función materna y después la castración simbólica de mano de la función paterna, aunque sea la propia madre la que la instale, cada uno tiene su propio nivel de castración, ¿no? Cuando uno es muy narcisista, que sería el polo opuesto a la castración, estamos ante el sujeto que no se banca demasiadas contradicciones, demasiadas oposiciones, demasiadas controversias. Es un sujeto que le huye a ese tipo de cosas porque lo molestan sobremanera. Entonces tenemos gente que opta por la ira, o por la violencia, o por la depresión, por distintas variantes, frente a esto de la falta. Y paradójicamente, según Lacan, una de las cosas que más nos angustian, paradójicamente, es la falta de falta, o sea, el llenado. Y por eso hemos conocido a lo largo de nuestras vidas personajes famosos que han conocido el llenado. ¿En qué sentido? En el enorme éxito, en la enorme fortuna, en el enorme poder, y no han terminado bien.
Por eso el rango, digamos, de lo posible en el humano, si bien la felicidad no existe, pero nosotros tratamos de ser felices, aunque sea por momentos, y por lo general en el marco de vínculos, y hacemos lo que podemos tratando de rescatar algo de eso que en el fondo no existe. Lo que sí existe es lo perfectible. Yo puedo lograr mayores niveles de ajuste si no aspiro a la perfección. Lamentablemente, muchas veces un niño es educado en la creencia de la existencia de la perfección. Y parte de esta responsabilidad, y con perdón de los creyentes, lo tienen las religiones. Las religiones, cuyo nombre proviene de religar, o sea que toda religión busca una ligación entre las personas. Las religiones han sido objeto de divisorias y de grietas fenomenales y de guerras interminables, como por ejemplo la Guerra de los 30 años entre protestantes y católicos, o las cruzadas, o la Inquisición. Entonces, bueno, eso es la cultura. La cultura es algo de muchos colores, si quieren, muy complejo, tiene cosas maravillosas y tiene cosas terribles, por el hecho de que la cultura está basada en otra categoría estructural que se llama el lenguaje, y por el hecho de que hablamos. ¿Vieron cuando se habla del eslabón perdido? ¿Qué es el eslabón perdido? Es el simio que articula el mono que no habla y el mono que habla. Y por más que se han devanado los sesos para encontrarlo, nunca lo van a encontrar, porque ese es un punto de imposibilidad. Lo que ha habido en la especie cuando nos encontramos con el lenguaje ha sido un verdadero salto cuántico, algo abrupto, en donde empezamos a hablar. Por eso hay toda una corriente, que cada vez es mayor, que cree que en realidad nosotros somos el producto de una intervención no terrestre, y que antiguamente a esa intervención se le atribuía a los dioses. Pero esta gente cree que los dioses no eran dioses, eran seres superiores que venían de otro lado. Se han encontrado en la Tierra y en otros planetas elementos mucho más antiguos que cualquier civilización, que sin embargo han sido fabricados por alguna civilización. Son misterios, y ahí está lo real, el límite que no nos permite entender más allá de una percepción. Yo he visto fotos de objetos encontrados que son muy anteriores a la aparición de la especie, y sin embargo, a todas luces, han sido fabricados y con un altísimo grado de perfección, vaya a saber para qué fin. Por ejemplo, el orden de lo nanométrico es muy reciente. El nanómetro es una magnitud infinitamente más pequeña que el milímetro y que no tiene muchas décadas de producción en este mundo. Sin embargo, se han encontrado elementos nanométricos de una antigüedad en donde no estábamos nosotros. Bueno, todo es un misterio. Entonces, más allá de la raya que me dice lo real está de la raya para allá, y nosotros no tenemos arte ni parte porque estamos dentro de lo posible, dentro de lo simbolizable. Silvia. Sí, y me dejaste pensando. Yo Ese no es mi creo, propósito. yo no creo en las religiones, sí creo en algo superior. Y quedé pensando si no será que se nos inventó un relato para poder construirnos, que necesitábamos de ese relato para
poder construir nuestras vidas, si no, no seríamos seres humanos. Tal cual. Por eso la historia del pensamiento tiene etapas. Arranca del pensamiento mágico, después el mítico, después el religioso, después el filosófico y después el científico. O sea, acá hay una evolución del pensamiento, pero siempre hemos necesitado un armazón que nos sostenga. Por eso yo siempre les digo, o alguna vez les he dicho, que el significante nos mantiene en un carril y a cada uno el suyo, pero ese carril, además de sostenerlos, es una jaula. Y lo que pretende el psicoanálisis no es eliminarla, sino ampliarla, que nosotros podamos sentirnos más cómodos en ese carril, revisando certidumbres sin las cuales tampoco se puede vivir. Y por eso todos los huecos que nosotros tenemos en nuestra memoria de la vida vivida pasada, ¿con qué se rellenan? Con fantasía. Hasta que no tengamos una prueba tangible que rellene verídicamente y hasta por ahí nomás ese hueco, nosotros llenamos con fantasía. La principal producción neurótica se llama fantasía, que es el equivalente del delirio psicótico. Por eso a veces Lacan tiene esas frases disruptivas que dice, en el fondo todos estamos locos, o cosas por el estilo, o la mujer no existe, o no hay relaciones sexuales, esas frases que golpean, que producen demasiado ruido, pero que tienen sustento, son fuegos artificiales que se le ocurrió tirar. Lo cierto es que nosotros necesitamos ese soporte que le da sentido a las cosas y que en el eje sincrónico está siempre presente y al mismo tiempo, y aquí y ahora. Lo que pasa es que no lo percibimos, salvo que nos pongamos a recordar, ¿no? Con los recuerdos encubridores de los que habla Freud. Y mientras tanto seguimos construyendo ese canal enjaulado, esa trama singular de cada uno, que nos sostiene, nos contiene y a la vez nos asfixia. Cuando Lacan dice el significante mortifica la carne, esto es una frase fuerte, ¿y qué nos está diciendo? Cuando éramos animales instintivos, no necesitábamos el lenguaje, no lo teníamos, pero cuando apareció un significante que viene atado a un significado, ya perdimos grado de libertad. Por eso la movida psicoanalítica es la polisemia. Ustedes en cualquier situación analítica de consultorio, y cualquiera sea la condición del sujeto de consulta, la movida del analista es la polisemia. Porque ¿qué permite la polisemia? Permite una apertura que desengancha, que abre la celda, por decirlo de alguna manera. Y por eso al signo de Saussure, significante, significado, barra resistente, él le sacó todos los demás elementos, que son las flechas, los paréntesis, la condición de biunivocidad. Y por eso la teoría del significante nos dice, en el estar molecular, presten atención a la cadena significante como un sonido continuo, despojado de todo significado. Porque si estamos atrapados en el significado, no podemos hacer ninguna lectura, más allá de la que hace el MOA. No podemos. Sucede que no nos han enseñado eso en el colegio. En el colegio nos han enseñado todo lo contrario. Nos han impuesto el signo lingüístico como un paquete armado e inamovible. Es una clausura. Lacan rompió esa clausura que ya estaba en Freud.
Por eso los textos canónicos de Freud tienen la semilla de la teoría del significante. Cristian. Sí, Mario, me quedé con esto de el significante mortifica la carne. Me encantó. ¿Y podemos decir entonces que el significante también es lo que puede modificar lo real? Claro, porque el significante tiene una condición paradojal. En la vida cotidiana y en la sesión de análisis nos manejamos con significantes. Por un lado, el significante mortifica la carne porque la encarcela. Pero curiosamente, y no deja de ser una paradoja, es por vía del significante que nosotros nos liberamos. Por eso les envié un texto que se llama Muerte versus Muerte. Porque el significante como algo que no tiene vida como la nuestra, es una especie de no vida o una especie de muerte, o tiene esa condición mortífera, pero también nos saca de la encerrona de los significados. Por eso yo hablo de ampliar la jaula. Ampliar la jaula significa ampliar lo que está debajo de la barra resistente. Marcela. Vos sabés que me pasó una cosa bastante insólita estando en un grupo la vez pasada, o sea, nunca me había pasado en un grupo de, a ver, es un grupo que se reúne y que va un profesor, da una clase sobre cine, sobre una película que todo el grupo ya vio. Bueno, uno de los participantes del grupo verdaderamente interrumpía, no lo dejaba terminar de hablar al profesor y una y otra vez daba una cadena de significantes desde su encarcelamiento, pero fanático te diría, Sí. que contradecía, no sé para qué va, porque contradecía el argumento de la película que encima era de Hitchcock, como que ni el detective, o sea, como que la trama de la historieta a él no, y te daba toda una cadena también de significantes de por qué fallaba el guión. No tomaba en cuenta las actuaciones, no tomaba en cuenta nada de nada. Tipo que sabe mucho de historia, insoportable. Y yo por adentro empecé a sentir qué pesadilla, porque, o sea, no deja que avance ni el profesor, que es un bohemio, que viene a la clase, ¿viste? Se gana la vida con eso y sabe mucho. Y era como una cosa trabada, ¿viste? Que ponía este ser. Y obviamente, como yo fui la última del grupo ese, ya estaba constituido y a mí me admitieron hace un par de meses, no me siento que puedo. Además, no, ¿sabes lo que sentí? Que yo no tenía ninguna herramienta como para neutralizar un poco la situación y que la situación avanzara. No era que yo pretendía eso, pero me parecía que se estaba poniendo tensa la cosa. Y efectivamente, a los 2 minutos de yo estar empezando a pensar, qué lástima que no, tendría que estar Mario acá, pensé, porque tiene que haber alguien acá que solucione este tema. Entonces, en ese momento, claro, porque te la veías venir, ¿viste? En ese momento el profesor se hartó, es un chico joven, se hartó con su barba, se puso frenético y lo paró en seco, le dijo, mira, Santiago, si vos querés dar la clase, porque con la clase esta no se está avanzando, venís, parate acá, yo vengo acá porque me pagan. Fue una cosa espantosa. Entonces, en ese momento, otro del grupo, que es un médico, no sé qué, que ahí salta y dice, estoy de acuerdo con el profesor que se llama Marcos, porque vos, Santiago, no dejás hablar a nadie, y además no dejás que termine. Bueno, ¿qué hizo este señor? Dijo, yo te quiero mucho a vos, Marcos, que es el profesor, pero yo hoy de acá me voy porque no me están entendiendo, porque no entienden que a mí esta película me parece que todo Hitchcock, bueno, agarré y se fue. Se retiró. Y yo nunca vi Pero una cosa así. ahí parece que falló el principio de autoridad, porque el agente, el que está a cargo de un proceso, tiene que tener muy claro su función, muy clara su función,
y tienes que frenar medio como rápido y con mucha altura, sin enojarse, estas interrupciones, porque estamos frente a un saboteador. Qué excelente lo que decís, sí. Desde la psicología social, eso se llama saboteador. Obviamente, un narcisista de aquellos que pretendió ser el centro de la reunión y lamentablemente lo sacó de función al docente y se mandó lo que podemos llamar un acting. Porque un acting, a diferencia del pasaje al acto, es una actuación. Un pasaje al acto, ya lo hemos visto aquí, es una conducta disruptiva en donde se cae el registro simbólico. Alguien se queda sin palabras y pasa a la acción, a veces con violencia, o se suicida. Pero un acting es una actuación casi teatral, te diría. Y el ejemplo paradigmático del acting es, yo voy a dar este ejemplo, que me llegó de algún lado. Imagínense ustedes que estamos asistiendo a una obra de teatro. Todos hemos pasado por ahí y sabemos cómo comportarnos, sabemos qué pasa del otro lado en donde está el escenario, vamos a disfrutar de una obra, pero pongamos que un sujeto de la nada se levanta de la butaca, salta al escenario y hace algún escándalo, aunque no haga nada. Solo el hecho de saltar al escenario interrumpe todo, frena el proceso. ¿Para qué? Para decir, mírenme, estoy acá, denme bola, no me siento escuchado, estoy harto de escuchar y de ver. Yo quiero que me miren y que me oigan. Tengo algo que decir o nada, pero interrumpo esto porque quiero ser el epicentro de la escena y por eso tiene este nombre, ¿no? Acting tiene mucho más que ver con una especie de representación escenográfica, por eso se diferencia del pasaje al acto. Cristian. Y nada, un comentario cortito solamente a raíz de esto que decís, que porque siempre me llamó la atención la gente que aplaude cuando termina una película en el cine, ¿no? Y yo me pregunto a quién le aplauden, ¿no? Me parece que se aplauden a ellos mismos, ¿no? Y es una manifestación social que expresa, me gustó, qué sé yo, disfruté la película. Por supuesto que no hay nadie que reciba ese aplauso. Claro, no están ni el director ni los actores, o sea, Claro. ¿para quién va ese aplauso? Salvo que después se difunda en los medios que en todas las salas se aplaudió tal película, ¿no? Entonces el autor puede llegar a enterarse que fue reconocido. Pero bueno, existen estos personajes, por eso me parece que lo que cuenta Marcela es un acting. En todo caso, el pedacito de pasaje al acto es cuando él se fue, porque en todo momento su ego le decía, mírenme a mí, no al docente. Yo estoy acá para contradecir al docente, para establecer una controversia. Lástima que el docente se enojó, porque el que está en funciones no se puede enojar. Puede estar enojado, pero no puede mostrarlo. Esta es la porción de falso self que tiene toda función, ¿no? Es como un padre o una madre que tiene que tener una estructura de demora para responder a los estallidos de un hijo, por ejemplo. Yo tuve una paciente que era médica, que tenía 2 hijos adolescentes. Ella era muy joven, tenía 30 y pico de años, y los chicos eran adolescentes, estaba separada, pero las cosas que me contaba era como si fueran 3 hermanos. No se veía la función materna.
Se peleaban los tres, por ejemplo, por un televisor. Discutían como si fuesen pares. Y no hay paridad, porque ahí se cae el principio de autoridad del que yo hablaba. Un conjunto social organizado tiene que tener un agente que agencie el proceso. Si no, es como una masa sin líder. Creo que fue Sartre que comentó lo que pasó en la Revolución Francesa el 14 de julio de 1789 con la toma de la Bastilla. La Bastilla era la cárcel equivalente a la Torre de Londres. Entonces había una efervescencia tremenda porque la gente no podía comer, casi como estamos por llegar acá, que no hay para comer, no hay dinero. Y había un espíritu sublevatorio importantísimo, pero en la masa, en la gente, en el pueblo. Y alguien le dijo a la reina, que era María Antonieta, la gente quiere pan. Pan es un término representativo de cualquier alimento. Queremos pan. Y no se refieren al pan de harina, se refieren a la comida. Por eso acá a veces hay movilizaciones que dicen pan, paz y trabajo. ¿Qué es el pan? El alimento. Y a esta mujer se le ocurrió decir un dicho que todos conocemos y que se ve que es muy antiguo, que dice, bueno, a falta de pan buenas son tortas. Coman tortas. Entonces estalló la Revolución Francesa, que fue la primera revolución de verdad que existió, y después hubo una segunda y no hubo más que dos. La segunda fue la rusa, en el 17, 1917, en la mitad de la Primera Guerra Mundial. Estalló la revolución, pero la masa en las calles, el pueblo desatado, una pueblada, y después que tiraron abajo todo y tomaron la Bastilla, se empezaron a preguntar, ¿y ahora qué hacemos? Y ahí fue donde surgieron los líderes. Robespierre, Danton, un montón de Rousseau, un montón de tipos que tomaron el mando y fundaron otra cosa, derrocando a dos categorías, a la nobleza y a la realeza, que son dos cosas distintas. Y los reyes fueron guillotinados, gracias al invento de Guillotin, que fue el inventor de la guillotina, que sucumbió a su propio invento, inclusive, y abrió un capítulo de la historia de Francia que se llama El Terror. Si ustedes van a los libros de historia, capítulo El Terror. Y el que le sigue se llama El Gran Terror, o sea, todo el mundo decapitado, que eran ejecuciones públicas, y sobre esto también hay bastante escrito, en donde iba todo el mundo como a un recital. Y lo interesante desde el punto de vista psicoanalítico es que la gente se excitaba sexualmente con eso. Por eso Freud dice que la muerte y la sexualidad tienen mucho en común. La gente iba a disfrutar eso, y había gente, que no lo crean, que tenía relaciones ahí mismo. Era como una especie de, cada vez que caía la cuchilla y la cabeza caía en una canasta y el verdugo agarraba la cabeza de los pelos y la mostraba a todo el mundo, era como un orgasmo popular. Definitivamente se me terminó el horario. De todas maneras, si tiene alguna pregunta y la puedo contestar, lo haré. Y de lo contrario, nos veremos el martes. ¿Ok, gente? Gracias, Mario. Muchas Chao. gracias, Mario. Gracias, Mario. Chao.